Ay, me da muchísimo gusto estar delante de algunas de ustedes en otro segmento más de Brilla, Brilla. Y en este tiempo estamos hablando en una miniserie Brilla como mamá. Y todo esto, bueno, respaldado en Mateo capítulo 5, verso 16, y nos dice palabras de Jesús que así debemos de brillar delante de la gente que tenemos a nuestro alrededor, que vean nuestras buenas obras para que esto glorifique a Dios. Así que, qué importante que podamos comprender que las que somos mamás, pues qué mejor lugar para brillar en nuestra casa, con nuestros hijos, delante de nuestro esposo, si es que tienes uno en casa. Y bueno, ahora vamos a continuar y ahora vamos a ver otros tipos de mamás. Estamos viendo y analizando algunos tipos de mamás y a lo mejor venimos repitiendo el molde de algunas de nuestras mamás, no estamos criticando, no estamos juzgando a nuestras mamás, ellas han hecho lo mejor que han podido y muchas de ellas arrastrando también la situación que venían de sus mamás. Así que, bueno, vamos a ver ahora a la madre, a la mamá sufrida, a la mamá sufrida. Y vamos a ver otro caso de la vida real que está en pantalla, lo vas a poder leer también. El esposo de doña Estela, la sufrida, era alcohólico, de modo que ella tuvo que sacar adelante a sus 3 hijos sola. Ellos agradecen el sacrificio y la dedicación de su madre, pero le agradecerían mucho más si ella no les recordara tanto lo de su papá. Adrianita, tú eres la única hija y viendo a tu padre, ya sabes cómo son los hombres, son unos irresponsables. Tú me entiendes, tener marido es sufrir. Espero que lo pienses 2 veces antes de casarte. Mejor deberías quedarte conmigo. Lo que más temo es morir en total soledad. Y después de lo que he hecho por mi familia, a su hijo Gustavo le dice, cuando me embaracé de ti, por algún motivo mi tiroides se descompuso y desde entonces he estado sube y sube de peso y he perdido mi atractivo físico. Fue entonces que tu padre empezó a enredarse con otras mujeres. Claro, tú no puedes hacer nada por el pasado, pero solo quiero que sepas lo que me ha costado y que nunca lo olvides. Ya cuando necesite un dinerito para mis medicinas, espero que pueda contar contigo. El menor es Pedrito. Jamás esperé tener otro hijo. La verdad es que tu papá me obligó una noche cuando estaba tomando y accedí por miedo. Fue una gran carga para mí saber que tendría otro hijo cuando tu papá y yo andábamos tan mal, pero ha resultado una alegría para mí. Qué bueno que te tengo. Ahora tus hermanos más grandes están estudiando sus carreras y ocupados con sus noviazgos. Sé que puedo contar contigo en estos años difíciles que todos se han olvidado de mí. Suena hasta chistoso, pero son casos de la vida real. Ahora, las frases comunes de la madre sufrida son, no pude terminar mi carrera cuando tú naciste porque me dediqué a criarte. Tu papá no me hace caso. Tus hermanos son malagradecidos. Nadie viene a verme. Estoy enferma y a nadie le importa. Hace 30 años tu papá me engañó y he sufrido como no te imaginas. Dentro de poco me voy a morir. Entonces tú tendrás mucho tiempo para pasar con tu esposa. ¿Por qué no vienes más seguido a verme? Pero por favor, ven solo. Esa mujer no me quiere. Me da gracia leer lo que acabo de leer, pero la realidad es que hay muchas madres sufridas. Y la realidad que aunque estamos analizando a las madres sufridas, para describir este tipo de mamá, también tendríamos que decir que son mamás manipuladoras, porque utilizan sus sufrimientos, ya sean reales o sean imaginarios, para manipular y controlar a los hijos. Y de eso ya vimos un poco más a fondo en algunos episodios de anterioridad, con anterioridad. Ahora, hay consecuencias.
Hay consecuencias de una madre sufrida y o manipuladora. Hijos que se sienten culpables. Vamos a dejar esta diapositiva aquí, pero voy a hacer a lo mejor alguna mención de algunos puntos. Hijos que se sienten culpables. Ellos sienten una sensación de culpabilidad ante los comentarios de la mamá. Ante la situación, se van de casa, se van a una fiesta, están pasando tiempo fuera de casa y sienten esa culpabilidad y esa condenación porque, ay, no estoy con mi mamá, debería de ir a visitarla, debería de estar frecuentándola. Todo tiene un balance. La palabra de Dios nos dice que debemos honrar a nuestros padres, pero si tú estás ejerciendo esa manipulación a través del sufrimiento, necesitas hacer un alto. Necesitas ponerte a cuentas con Dios y necesitas trabajar en ello, porque a lo mejor vienes repitiendo el mismo molde, no lo sé. Hijos que llevan un sentido de responsabilidad. Esta es otra de las consecuencias. Hijos que llevan un sentido de responsabilidad equivocado, causado por la manipulación. Qué terrible ese peso, esa sensación de tener que ser como el proveedor, el esposo, que no son, sino que es el hijo llevando ese peso, pero es causado por una mamá sufrida que está utilizando la manipulación. Hijos que son rebeldes eh, o que tienen resentimiento y o rencor contra su mamá. Eventualmente, ese hijo, esa hija, más adelante tendrá rencor contra ti, tendrá un resentimiento contra ti. En lugar de ir a visitarte con alegría, con gozo de voy a ir a ver a mi mamá, se le ha convertido en un peso, en una carga. Hijos que tienen mayor propensidad a tener matrimonios infelices a causa de los conflictos familiares. Estas son consecuencias muy fuertes para tomarse a la ligera. Debemos de considerarlos. En algunos casos, aún los hijos sufren de enfermedades físicas. Sufren de enfermedades físicas que son el resultado de estas manifestaciones de una madre sufrida. Y estos problemas pueden ser gastritis, colitis, dolores de cabeza y otras enfermedades. Tengo a una persona cercana en la familia que yo he visto que esta situación, esta dinámica se ha presentado en su entorno, en su casa. Y es una persona que sufre de gastritis, que sufre de dolores de cabeza realmente inexplicables. Es impresionante cuántas situaciones a nivel de esto que estamos dando pueden resultar en una enfermedad física. Es tremendo, pero es una realidad y te repito, yo lo he visto de cerca y estos casos no son casos aislados, son casos que pasan muy frecuente. Así que, ya mencioné, si tú tuviste, tienes una mamá sufrida, manipuladora, necesitas reconocer que cada uno, incluyendo a tu mamá, somos responsables de nuestras decisiones y que tú no eres responsable ni culpable tampoco por las cosas que ella sufrió. Esa manera de sufrir y de decirte a ti o de haber manipulado tu vida te hace sentir responsable y te hace sentir en condenación, pero tú no eres responsable de ello. Con esto no estoy diciendo deshonra a tu madre, de ninguna manera. Hónrala, pero tienes que saber cortar el cordón umbilical, tienes que saber comunicar un corazón aún a tu mamá y hacerle ver que esta situación no puede seguir así. No permitas que los roles sean invertidos. Hoy día las familias en muchos lugares están de cabeza y los roles han sido invertidos. En ocasiones una mamá sufrida actúa como una niña y la hija tiene que convertirse como en su mamá diciéndole lo que haga y también lo que no haga. La hija regaña a su mamá todo el tiempo. ¿Te suena esto? Probablemente lo estás viviendo
¿Conoces a alguien cercano que está sucediéndole esto? Rechaza, rechaza en el nombre de Jesús la autocondenación producida por la manipulación. No hay ninguna condenación para los que estamos en Cristo Jesús, nos dice Romanos capítulo 8, verso 1. Habla con tu mamá, habla con ella, exprésale tu corazón, exprésale cómo te ha hecho sentir ese comportamiento sufrido que te ha eh, marcado, que ha hecho daño a tu vida. Si tú eres esa persona, pídele perdón a Dios. Y acércate a una mujer madura, de confianza, con la que puedas tener un seguimiento, un acompañamiento para salir de esta situación. Porque de otra manera vas a repetir el molde y vas a marcar a tus hijos para mal. Vamos a ver a esta otro tipo de mamá, la madre pasiva. La madre pasiva. Vamos a ver en pantalla otro caso de la vida real. Georgina, la madre pasiva, no sabía tomar decisiones y se dejaba insultar y menospreciar por su esposo. No le gustaba ningún tipo de confrontación. Adriana, la hija mayor, tenía que poner a estudiar a sus hermanos, tenía que decirles que recogieran su ropa, que se acostaran, en fin, ella casi asumía el papel de la madre. Adriana, ya adulta, dice, desde pequeña comencé a odiar a mi papá por ser injusto. Yo siempre deseaba que mi mamá se defendiera, pero nunca lo hizo. Y eso ocasionó enojo contra ella. Cuando era adolescente, me rebelé y le decía a mi padre sus verdades. Todo esto hizo que yo odiara el matrimonio. En algunos de mis hermanos provocó tanta pasividad que no podían terminar con nada de lo que comenzaban, de lo que emprendían, de lo que empezaban a hacer. Y ahora vamos a ver consecuencias. Aquí estamos viendo otro tipo de mamá, pero esta mamá pasiva también tiene consecuencias. ¿Cuál es? La inestabilidad emocional, problemas para enfrentar y solucionar problemas. Voy a mencionar del punto 1, así como está la diapositiva. En esta inestabilidad emocional, en realidad es terrible, terrible, porque vas a transmitirlo a tus hijos y algún día esos hijos se van a casar y se estarán casando en etapa adulta, pero con una condición emocional que no maduró. Así que esto es de mucho, mucho cuidado. Problemas para enfrentar y solucionar problemas. Cuando existe abuso sexual, las madres pasivas prefieren llamar a la niña o niño mentiroso en lugar de defenderlos y enfrentar la situación difícil, lo cual provoca consecuencias devastadoras. Ustedes saben que estamos en esta organización Ya Basta, este ministerio, asociación civil, y de estos casos los hemos visto mucho, frecuentemente, y los testimonios son desgarradores porque son reales. Entonces, todo esto viene muchas veces como resultado de una mamá pasiva. Ahora, déjame mencionar que hay una pasividad aún más devastadora. A lo mejor hasta aquí te preguntas, de lo que ya hemos hablado, ¿consideras, Tati, que hay una pasividad más devastadora? Sí, es la pasividad espiritual. No nos podemos dar el lujo, mamás, mujeres, de ser indiferentes y pasivas en cuanto a la oración y la lectura de la palabra. No podemos darnos ese lujo. Ay, Tati, es que si tú vieras la cantidad de trabajo que tengo. Bueno, pues tienes delante de ti a una mujer que también está muy ocupada y que no vengo aquí a lucirme y a decirte que desde que le entregué mi vida a Jesús, he sido impecable en la oración, en la lectura de la palabra. No, es por el contrario. Precisamente eh, tanto trabajo y tantas cosas y tanta situación almática
disfuncional que yo tenía arrastrando, que no le daba esa prioridad a la palabra de Dios, la cual es medicina a nuestro cuerpo, dice uno de los versículos en la palabra. Y tiene tantos beneficios. Y no solamente nos vamos a enfocar en qué beneficios tiene para mí, sino que en la medida que Dios nos va limpiando, es en la medida que podemos ver a Dios con los lentes correctos. Así que no nos podemos dar ese lujo. Al tiempo y a los años que yo vi el resultado negativo de esa situación pasiva espiritualmente hablando, vino un despertar en mi vida que yo le pido a Dios nunca de aquí al día que yo muera decaiga eso, nunca mengüe. Por el contrario, he aprendido a deleitarme en la palabra de Dios, he aprendido a meditarla, a estudiarla, a memorizarla y he yo sé que he dado un cambio radical en mi vida, pero ha sido por la mano de Dios a través de su palabra, a través del Espíritu Santo, formando a Jesús en mi vida y yo quiero de eso. Así que vamos a ver un ejemplo de una mujer, vamos a hacer mucha empatía porque me encanta el segmento de Brilla. Brilla está dirigido a mujeres que nos podemos relacionar, identificar, aunque tengamos diferentes trasfondos, nacionalidades, pero somos mujeres. Dios nos hizo mujeres. Y aquí encuentro una mujer que yo me identifico y digo, wow, Marcos 7:24 al 30 dice, levantándose de ahí, se fue a la región de Tiro, está hablando de Jesús, y de Sidón, y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiera, pero no pudo esconderse. No, Jesús ya tenía una fama tremenda, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. ¡Oh, hermosa! La mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Respondió ella y le dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos, debajo de la mesa, comen de las migajas de los hijos. Entonces le dijo, por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y a la hija acostada en la cama. ¡Wow! ¡Qué historia de la vida real tan hermosa, tan increíble! Primeramente, la ilustración de Jesús era en esencia una prueba para la fe de la mujer. Eso era en esencia. Lo voy a repetir. Esta ilustración, primeramente, en esencia, era una prueba para la fe de esta mujer. La primera responsabilidad de Jesús, hablando del contexto y la era en la que vino Jesús, era predicar el evangelio a los hijos de Israel, al pueblo judío. Esa era su misión. También implicaba que vendría un tiempo, claro que sí, cuando los gentiles también recibirían las bendiciones de Dios. Pero en esta historia, en este diálogo, el pan de los hijos se refiere a las bendiciones de Dios al pueblo de Israel. La ilustración menciona que los perrillos, estos son los gentiles, también tienen un lugar en la provisión de Dios, pero que no era prominente en ese tiempo. Esta forma diminutiva que Jesús utilizó, los perrillos, eran mascotas, eran unos perritos mascotas. Jesús se estaba refiriendo entonces a los gentiles, no de manera despectiva. Jamás, jamás se le va a atribuir a Jesús, siendo Dios, que hablara de manera despectiva, con maltrato, áspero. Así que se estaba refiriendo a los gentiles sin usar el término que sí utilizaban en ese tiempo los judíos de manera despectiva, a los perros. Pero se referían a ellos como los perros callejeros y los perros sarnosos. Así que Jesús no utilizó ese término. Ahora, recordemos que esta era una mujer griega, sirofenicia, no era del pueblo de Israel y aún así había escuchado de la fama de Jesús.
Había escuchado que Jesús era compasivo, misericordioso, que tenía todo poder para hacer milagros. Así que ella se acercó a la fuente correcta. ¿Por qué? Porque es Jesús quien se encarga del enemigo por nosotras. Ella se acercó con un problema. Tú que eres mamá, yo que soy mamá, ¿qué no haríamos por nuestros hijos? Cualquier cosa, esperando que esto que estoy narrando sea de parte de Dios utilizado para tu vida, mamá, que empiece a moverse en tu espíritu la importancia de orar, de acercarte a la fuente correcta, que es Jesús, para clamar a Él, para pedirle por tus hijos, para pedirle que los salve. Así que es Jesús quien se encarga del enemigo por nosotras. Ella vino a rogarle, mi hija tiene un demonio, tiene un espíritu inmundo. Ahora, ¿es Jesús quien lo reprende? Realmente no hay bases bíblicas para que nosotros estemos echando fuera demonios, para que nosotros nos estemos encargando. Ni fue el mismo Jesús cuando fue tentado por el diablo en esos 40 días, donde él se apartó, ni siquiera lo reprendió, ni lo ató, porque el contexto de Mateo 18 de atar no tiene nada que ver con atar al enemigo. El contexto es, si lo lees detenidamente y lo entiendes y lo aprendes y lo estudias, es el conflicto y el perdón. De eso tiene que ver atar y desatar, pero sería otro tiempo para una enseñanza así. Así que él solo utilizó la palabra. Jesús utilizó la palabra, utilizó la palabra. De hecho, Judas, el verso 9, Judas verso 9, dice, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. El Señor te reprenda. Así que esta ilustración era en esencia para probar la fe de la mujer y Jesús es el que lo reprende por ella y esa debe ser la condición nuestra. Señor, tú reprende al enemigo por nosotros. Tú encárgate del enemigo que está acechando a nuestros hijos. Tú encárgate del enemigo que está turbando a nuestros hijos, que los está, poniendo un adormecimiento en ellos, un espíritu de apatía. Tú encárgate, Señor. Tú repréndelo por nosotros. Esa es la manera correcta para estar orando. Jesús fue llevando en amor a esta mujer para extraer de ella la fe necesaria. Jesús no dejó de ser Dios, fue 100% humano, 100% Dios, y siendo 100% Dios, él sabía a dónde iba a llevar a esa mujer. Él sabía en ese encuentro lo que iba a suceder y quería llevarla en amor al punto, no de que se desanimara. Me dijo perrilla, me llamó como si fuera una perrilla. No, ella no se ofendió. Yo considero como mamá que dices, no importa, si me dijo que pues no era mi tiempo, que no vino todavía al tiempo de ser predicado el evangelio a los gentiles, yo voy a insistir, yo voy a pedir, porque yo he escuchado que Él es compasivo y Él es bueno. Así que hoy Dios nos invita, mujeres, a ser vigías de nuestros hogares, no a ser policías, a ser vigías, a observar atentamente, a tener discernimiento. Estás demasiado ocupada, demasiado afanada, que no estás viendo con las antenas espirituales las situaciones que están en nuestros hijos. Que no nos ciegue el amor como madres, que no nos carguemos de tanta actividad, que no tengamos el discernimiento espiritual para poder ir a los pies de Jesús y orar por nuestros hijos, interceder por ellos. Haz una evaluación de cómo están las cosas en tu hogar. Yo he hecho por lista, por lista, el nombre de mis hijos, Esteban, Pati con la palabra de Dios, eh, de momentos manipulando situaciones, controlando situaciones, todo lo empecé a notar por nombre, sin barnizar, no, bueno, pero también tiene esto lindo. Claro que sí, claro que tienen cosas hermosas nuestros hijos, pero comencé a detectar esas cosas, a escribirlas en una libreta, a apoyarme en la palabra de Dios para orar específicamente con lo que yo estaba observando.
en mis hijos y lo sigo haciendo. Todavía no puedo decirte que hay áreas que ellos les falta la intervención de Dios, pero ahí estoy siendo realista. Mm, Así que siempre va a haber esperanza en nuestro corazón, mamás. Nuevamente y por última vez en esta serie, ¿cómo está tu vida en este tema? Y solo quiero concluir en lo que estábamos viendo esta mujer, porque me quedaría corta si ya termino esta enseñanza sin decir que lo que extrajo Jesús de ella al decir, sí, Señor, sí, yo sé que los perrillos eh, este, comen debajo de las migajas que caen, aún los perrillos, perdón, aún los perrillos comen de las migajas que caen debajo de la mesa. Esa es la fe que estaba esperando Jesús. Esa es la palabra que estaba esperando para que Jesús dijera por esta palabra, por esto que acabas de decir. Ve, tu hija, el demonio ha salido de tu hija. Por eso que dijiste. Así que ella, te repito, no se sintió menos, no dijo, bueno, no, pues es que claro que no. No, no era el momento para pedirle a Jesús. No hay ninguna vez que ningún padre o madre en los evangelios se haya acercado a Jesús con la situación que vivían sus hijos y que Jesús no haya respondido. No hay una. Velo por ti misma. Estudia los evangelios. Ve cada caso de padre o madre que se acercó a la fuente correcta y no vas a entrar ninguna en donde dijera Jesús, no, fíjate que tu caso sí, ya sobrepasó. Yo creo que más adelante hablaremos de esos casos en otros episodios. Así que si eres una mamá pasiva, si eres una mamá pasiva, primero perdona a tu mamá porque a lo mejor vienes de un hogar así, donde tu mamá fue así. Empieza a tomar pasos de fe para hacer cambios progresivos. Que tus hijos tengan ventaja y posibilidad de cada día en tu vida puedas leer la palabra de Dios. El antídoto para la pasividad, hay antídoto. Me encanta la palabra, creo que es clave la palabra antídoto. Para la pasividad es formar hábitos. Forma hábitos y disciplinas para que tus hijos, empezando por ti, si tú no eres una mujer disciplinada, pues, ¿cómo vas a hacer que tus hijos tengan esos buenos hábitos de disciplinas? Y en este término de disciplina, estoy hablando de esas disciplinas en donde se forman tus hijos, un deporte organizado, clases de música, arte. No, Tati, pero eso significa que tenemos que gastar y ahorita no tenemos la posibilidad económica. Mira, hoy día hay tantos tutoriales en YouTube, en tu congregación, que alguien que toque la guitarra, poderle decir, oye, fulanito, ¿podrías darle clases de guitarra a mis hijos? Hay tanto que pudiéramos hacer, pero dales ventaja a tus hijos. Dales ventaja, rompe con la pasividad, rompe con el miedo de la confrontación. La confrontación no son gritos. A veces huimos de la confrontación. La mujer pasiva dice, no, yo prefiero no hablar. La confrontación no significan gritos, es la expresión de un corazón. Eso es la confrontación. Es hablar para llegar a acuerdos y vivir en paz. Santiago 1:19 dice, todos deben de estar siempre dispuestos a escuchar a los demás, pero no dispuestos a enojarse y hablar mucho. Así que por encima de todo, crea hábitos de la lectura de la palabra y la oración. No hagas promesas que son ridículas. Mañana voy a comenzar a las 4 de la mañana a orar, a interceder y a leer por 1 hora la Biblia. Sé realista. Comienza con el tiempo que puedas, pero de ahí puedes ir aumentando. El tiempo de oración puedes empezar. Y no es únicamente encerrarte a un closet a orar. La palabra de Dios nos dice ora sin cesar. Eso no significa que es 24/7. Significa que cualquier momento es oportuno, donde vayas manejando, cocinando. Ay, es una bendición, es una bendición. Y bueno, hagámonos algunas preguntas ya para concluir este segmento de Brilla como mamá. ¿Por qué crees que hay mujeres que prefieren vivir toda su vida como víctimas en vez de salir como victoriosas? Ojalá puedas tomar nota de estas preguntas, contestarte a ti misma, poder ser vulnerable con alguna mujer y expresar
¿Tienes algún testimonio de cuando decidiste superar algo en el pasado? Sé honesta. ¿A qué le das mayor importancia con tus hijos? ¿Educación académica o educación espiritual? ¿Esta lección te desafió a ser una mamá más enérgica en alguna área? ¿Cuál sería? Y bueno, estamos concluyendo esta miniserie de Brilla como mamá en el que lleva el nombre ¿Qué tipo de madre eres? Estos son los 8 tipos de madres para analizar, para permitirle al Espíritu Santo que nos muestre, para permitirle que nos haga una resonancia magnética espiritual en nuestra vida, para no justificarnos, para no decir, bueno, pero es que hay otra que está peor que yo. No te sientas mal, no te sientas que eres la peor, simplemente invita a Jesús a ser parte de tu vida cotidiana como mamá, que es un oficio hermosísimo y que te permita sanar y ser una mamá conforme al corazón de Dios. Así que sigue conectada, seguiremos con más de mamás, pero este segmento de qué tipo de madre eres, damos por concluido.